Buenas tardes, por acá estamos en Análisis Deportivo. Hoy vamos a darle el título a esto de derrota impresentable. ¿Por qué derrota impresentable del Barça hoy? Porque sencillamente no se presentó al Wanda Metropolitano. Porque salió, no creo que tan dormido como en otras ocasiones, que ha salido peor incluso en el primer tiempo, pero desde la alineación que presentó el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, se veía la declaración de intenciones que desde anoche se avisaba de que el Cholo esto lo había entrenado ya, de que había entrenado jugar con cuatro delanteros, que había entrenado jugar con Simeone, con Lookman, con Griezmann y con Julián Álvarez. Entonces, esto era ya una declaración de intenciones del Cholo Simeone, que también había sido preguntado cuál era el equipo que más le gustaba ver jugar. Y siempre ha contestado el Barcelona. El periodista le vuelve y le pregunta, entonces, ¿por qué no intenta jugar similar a ellos? Y el Cholo medio que ahí se hace bola, pero responde y dice, el periodista le pregunta, si estuvieras en el Barcelona, ¿jugarías como juega el Barcelona? Y dice, evade la respuesta diciendo que él no tiene la plantilla de Barcelona, que él no juega con la plantilla de Barcelona, que juega con la plantilla del Atlético de Madrid y trata de sacar lo mejor de los futbolistas que tiene. Sacó pelotas el Cholo para no aclarar más, pero algo tuvo que ver esa encuesta de ese periodista, que hizo quizás también ver al Cholo de que tenía que proponer más. Y esto lo demostró con otro planteamiento clave del Cholo Simeone hoy. Saca a Llorente del lateral, lo pone en el medio campo. Todos sabemos el recorrido que aporta Llorente, y ponerlo en el medio campo, lo que estaba declarando el Cholo, además de los cuatro delanteros que estaba poniendo, y pone a Molina en el lateral. Molina, uno de los jugadores del partido sin duda, Llorente, otro de los jugadores del partido sin duda, y por supuesto esos cuatro delanteros que puso para asfixiar en la presión al Barça. Por parte del Barcelona, la clave estaba en Valdés. ¿Por qué? Porque el Cholo iba a hacer una presión orientada al Barcelona, donde le iba a formar un hombre con hombre en la salida, y todo iba a caer sobre Eric García, que iban a presionarlo a jugar por parte de Griezmann, que por ahí vinieron goles, a presionar a Eric García para que jugara con el pie malo. Con el pie malo, Eric García mayoritariamente iba a descargar a Valde, y todo iba a depender de Valde. Ahí estaba la clave previa al partido. Si Valde tenía una buena salida de balón, si Valde no cometía errores y era capaz de librar esa primera línea de presión de esos cuatro delanteros, más los mediocampistas que se sumaban, el Barcelona iba a tener campo a sus espaldas para correr. Pero Valde no estaba en su día. Valde cometió muchos errores y no logró darle la salida al Barcelona que el Barcelona necesitaba. Y vinieron, creo que si no fueron todos, fueron la mayoría de los goles del Atlético de Madrid por esa banda izquierda en defensa del Barcelona. Ahora, Valde en ataque. Si Valde no estaba en defensa ni estaba en salida, pues a lo mejor nos podía haber dado un buen partido en ataque. ¿Haciendo qué? Ampliando la cancha. Hay imágenes del partido que, si ustedes las buscan, verán cuando el Barcelona atacaba y en la banda izquierda no había nadie. Nadie. ¿Saben lo que es nadie? Nadie. Es decir, el balón que siempre circula de una banda a otra el Barcelona para abrir estas defensas de 5 que plantean los rivales, esta vez casi se quedaba en medio semicírculo, porque llegaba hasta ahí y Valde pues estaba prácticamente en medio campo. De ahí un team más adelante, no subía más. Entonces allá atrás no había nadie en esa banda izquierda, porque primero estaba Olmo, que se metía hacia adentro. Entonces en el medio tenías a Lewandowski, a Olmo, a Fermín, más De Jong y Casado, que venían por detrás para sustentar esa caja que nunca pudieron sustentar tampoco. Y mi pregunta es, ¿no tiene el Barcelona la mejor cantera del mundo? ¿No tiene un extremo izquierdo, así sea de 14 años, en la cantera, que hoy pudiese haber salido a corregir este problema que tenía en esa banda izquierda, tanto en defensa como en ataque? Porque en el minuto 35, 37 entra Lewandowski y sale Casado. Claro, Casado tenía una amarilla, estaba sufriendo muchísimo en el partido, y ahí vamos a otra parte de las claves de este partido. ¿Por qué sufre? Aparte que el Barcelona siempre sufre por la línea adelantada, ¿por qué sufre tanto el Barcelona hoy? No tienes a Rafinha, no tienes a Pedri,
y no por la ausencia en sí, sino porque los jugadores que suplieron a estos futbolistas no presionaban. Ferran no hacía la presión adecuada, Olmo no hacía la presión adecuada, Lamine no hacía la presión adecuada, el equipo no presionaba a la salida del Atlético, el Atlético salía con libertades y tenía los defensas del Barça más de 40 metros a su espalda, a los cuales tenían que correr constantemente. Entonces, pues ahí está la suma de 4 goles que pudieron haber sido más. Ahora, ¿qué pasa con el tema del extremo izquierdo? Meten a Lewandowski, sacan a Cazador, pones a Lewandowski de 9, mandas a Ferran para la banda izquierda. Mismo problema, Ferran no llega a línea de fondo, Ferran no te amplía el campo, Ferran se mete hacia adentro también, como lo que estaba haciendo Olmo. El partido continúa igual. Los delanteros no presionan porque Lewandowski incluso presiona menos que Ferran. Entonces, eso, a pesar de que fue un movimiento que creo que en tiempo estuvo bien de Flick porque tenía que meter las manos en su partido, no fue el acertado. No fue el acertado. La banda izquierda continuaba igual, nadie llegaba a línea de fondo por esa parte. Lamine, por supuesto, al tú bascular toda esa defensa sin tener a nadie que te cree espacio, que te pica el espacio, que te ale marcas por la banda izquierda, pues Lamine cómodamente tenía 2 y 3 marcas para él. Si no había nadie más por la otra banda que alara marcas, 2 y 3 marcas para él. Se puede ir una vez, pero no sé, no tiene forma. No puede ser una cosa imposible, no la puede ser Lamine Yamal. No puede tener a todo un Atlético centrado en su marca, sin nadie que lo libere y sin nadie tampoco en el mediocampo que lo libere, porque los mediocampistas lo que hacían era dar pases horizontales y todo recaía entonces en que en algún momento la pelota llegara a Yamal, a ver qué se podía inventar Yamal, qué se va a poder inventar Yamal, que estaba enjaulado entre 4 oponentes prácticamente la mayoría del partido. Entonces, para mí, ¿dónde estaba la clave que a lo mejor podía haber dado una solución al Barcelona hoy? Tenías que quitar a Valdés, porque Valdés no te estaba solucionando el partido. ¿Cuál es el riesgo de quitar a Valdés? Que Gerard Martín no tiene tampoco mejor salida que Valdés, pero por lo menos no te iba a subir. Si Valdés no te estaba subiendo, pues mejor pongo a Gerard Martín. Ganas en altitud para balones aéreos, ganas en que entre Gerard Martín no te va a subir tanto, no te va a arriesgar tanto. A lo mejor cuesta un poco más ganarle la espalda a Gerard Martín. Jugártela un poco con él era necesario y te voy a explicar por qué. No es por gusto, porque tenías que sacar a Olmo o a Fermín, a uno de los dos, y meter a Bernal en esa posición, ya sea de doble pivote por la izquierda y John por la derecha, para que Bernal y Gerard Martín te cubrieran esa banda, y delante de ellos buscar a quien sea en la cantera, llámese como se llame, de la cantera, y decirle: tú lo único que tienes que hacer es encarar, y presionar y presionar. No quiero que me hagas nada más hoy. Ya si te metí un gol o te da una asistencia, pues mira, sobre excelente. Pero alguien que lo único que tenía que hacer era correr, pero correr con sentido, correr para presionar y correr para abrir esa banda, para llegar a la línea de fondo, para encarar, para que hubiera en la defensa alguien preocupado por ese sector del campo, que esa gente de esa banda del Atlético estaban de vacaciones, no tenían que defender a nadie. Entonces le cubrías la espalda para los errores que este chico, quien sea que fuera, se pudiese equivocar, le cubrías la espalda con Bernal y con Gerard Martín. Y yo creo que el partido pudo haber cambiado algo. Pudo haber cambiado algo porque Bernal a lo mejor te le daba un poco más de sentido, de circulación y de velocidad a ese medio campo. Te iba a ayudar en la recuperación a De Jong y te iba a liberar ese carril izquierdo arriba con el nombre que sacaras de la cantera a jugarte ese partido. Otra alternativa, no lo sé si hubiera sido mejor, pero a lo mejor pudiera haber sido otro intento. Cambia a Lamine de banda, ponlo a jugar por la izquierda y mete a Bargi, porque Lamine jugó en su debut con Xavi. El primer partido que Lamine Yamal entró por la banda izquierda. Entró por la banda izquierda y casi marca un gol desde esa banda. Que sí, que tiene tendencia a entrar, y eso era lo que a lo mejor no te servía en el partido de hoy, a no ser que lo mandases a tratar de llegar a línea de fondo y lanzarte centro, o buscar circular desde ahí el balón por los márgenes del área de un lado a otro. Pero tenía soluciones Flick, tenía opciones para buscar
que no las vi hoy para esa banda izquierda que haya tomado la decisión correcta. Y es lo que da la ausencia de Pedri, la ausencia de Rafinha, es lo que da, pero no puede ser una justificación. No te puede ganar el Atlético 4-0 sin yo recordar siquiera cuando Barcelona tiró a portería. Puedes perder como el día de la Real Sociedad, que perdiste insistiendo, cayendo en la portería rival, encima del rival. Perdimos, está bien, ese partido se puede perder. Puedes perder como la eliminatoria del año pasado con el Inter, luchando hasta el último momento, peleando a minutos de llegar a una final. Puedes perder, no, nadie es invencible, pero no puedes perder sin siquiera tirar a puerta, sin intentarlo, teniendo posesión en vano. Y entonces otra cosa que he mencionado muchas veces y he hecho la pregunta en muchas ocasiones: ¿es tan necesario un 9 si sale Lewandowski? ¿Qué tan necesario es en prioridad? Porque sabemos que falta un central zurdo, claro, eso lo sabemos, que hay que ver cómo termina la temporada y ver qué opciones reales tiene el Barça en el mercado y con su situación financiera de traer un nombre de peso como central zurdo. Pero si traes, ejemplo, vamos a poner un ejemplo hipotético, vamos a suponer que pagas 60 millones por Bastoni, que puedes hacerlo y te entra en el fair play financiero porque se fue Lewandowski, porque vendiste a alguien, etc. Trajiste a Bastoni, vamos a suponer, y tienes margen de pujar por un delantero centro o por un jugador más. Yo me pensaría muy bien. Y mira, hay un jugador que está en el mercado que se llama Dusan Vlahovic, que podría llegar gratis. Como que también un Bernardo Silva que puede llegar gratis. Y te voy a decir algo. Yo miraría muy bien el medio campo, aunque está Gavi por regresar. Pero ahora Gavi va a regresar y de ahí empieza el proceso de recuperación, de ritmo, de campo, de todo. Pero el Barça necesita un cerebro más allá de Pedri. Porque Pedri es un jugador que ha tendido a tener lesiones en las temporadas. Y cuando Pedri no está, el Barça no crea fútbol. Se le hace complejo, se le cae la noche al Barça cuando Pedri no está. Entonces, si Pedri tiene un día malo o si Pedri está ausente, tú necesitas a alguien con la jerarquía y la capacidad de Pedri. Y tenemos el ejemplo en Madrid, que está lleno de figuras y de estrellas, pero nadie crea fútbol. Entonces, yo creo que el Barça debería plantearse muy bien el tema del delantero y de invertir, que si llega Julián, felices todos, mientras Pedri esté. Pero sí, y porque Julián te genera mucho juego, pero debería valorar y tener en cuenta el hecho de que esa inversión, por ejemplo, si puedes aguantar una temporada más, y vamos a suponer que puede llegar Vlahovic y ver qué pasa con Vlahovic, si te encaja o no te encaja, o si te la tienes que jugar con Ferran y con quien sea de falso 9. No sé, mete a Yamal de falso 9, mete a Olmo de falso 9, no lo sé, habrá alternativa para eso. Siempre y cuando tengas un ejemplo, un jugador como Vitinha acompañando a Pedri, que lo puedes pagar por 90 millones, por una cláusula, por un acuerdo que tiene para salir en verano, por 90 millones del PSG. Y si voy a pagar 90 millones por un 9 o 90 millones por Vitinha, que sé que es una garantía extraordinaria en el mediocampo, debería ser valorado. Porque ahí yo sé que el mediocampo funciona siempre, esté Pedri o no esté Pedri. Porque cuando no esté Pedri, va a estar Vitinha. Tiene que ser que se caigan los dos a la vez, que sería mucha fatalidad. Y cuando no esté Vitinha, estará Pedri. Es un ejemplo que te pongo y sé la situación del Barcelona. Sé que no es sencillo, sé que tiene que... Pero se habla, que no creo en nada hasta que no suceda, pero se habla de que aproximadamente a lo mejor el Barcelona tendría que hacer un desembolso en este verano de unos 150 millones. Y si vas a sacar 150 millones, deberías pensar bien en qué gastas esos 150 millones. ¿Qué necesita el equipo para el fútbol que está desarrollando el equipo? Porque puedes perfectamente tener un equipo muy equilibrado y tratar de jugar con lo que tengas en plantilla, con lo que tengas en cantera, como un falso 9, con quien sea, que hay muchos que pueden jugar ahí. Muchos que pueden jugar ahí. Pero teniendo un mediocampo que no te va a fallar y una defensa que puede fallar, claro, pero con un Bastoni atrás, creo que las cosas serían muy diferentes a esto que está ocurriendo. Esto es en materia de fichaje, esto es en materia de análisis de este partido, donde creo que falló Flick en el planteamiento y donde creo que no leyó, no pudo rectificar. Extraño de Flick esto porque generalmente lee muy bien los partidos
Y me parece que hoy se quedó un poco por debajo. Me parece que hoy el Cholo entendió muy bien lo que quería, creyó en ser atrevido y lo hizo, fue contundente, le salió todo a la perfección y quedan 90 minutos en el Camp Nou. Que si Pedri está, habrá un 1% de esperanza si están Pedri y si están Rafinha. Si no están estos dos y no están en su nivel, porque eso es otra cosa, creo que le va a ser muy imposible, muy difícil al Barça remontar, siquiera acercarse a remontar ese marcador. Ya veremos, incluso estando esto en el campo, no va a ser un partido difícil a vuelta, no va a ser un partido fácil a vuelta. El Atlético en el Camp Nou va a salir a jugarte los primeros quizás 10-15 minutos y luego, en dependencia de lo que ocurra en esos 10-15 minutos, no tengo ninguna duda de que va a tirar el autobús y meterle 4 goles al Atlético atrás, defendiendo. No es sencillo, además de que a la contra te pueden hacer daño. No se puede perder así. Se puede perder como el día de la Real Sociedad, como el día del Inter, pero así como hoy, me parece que se equivoca mucho el Barça hoy, me parece que quedan muchos señalados hoy, nadie se salva hoy. Y sobre el tema de Iván García y el error de hoy, sé que hay muchos esperando a darle palo a Iván García, pero Iván García hoy por hoy, tanto en estadística como en juego, es uno de los mejores porteros del mundo. Hoy por hoy. Se puede equivocar, como se puede equivocar cualquiera. Es un error que sí, en un portero significa un gol, pero es un error que comete cualquiera otro del campo y no pasa nada. Se equivocó, le tocó a él hoy equivocarse, pero no es habitual, no es recurrente que se equivoque, al contrario, siempre salva al equipo, siempre está, y en los mano a mano es fundamental. De hecho, ya había sacado un mano a mano antes de ese error que cometió. Creo que va en buena línea Iván García y posiblemente sea de lo... Bueno, es señalado también por el error, pero del equipo en general, yo creo que sería uno de los... No sé, no sería uno de los más señalados hoy Iván García, a pesar de su error. Veremos qué pasa en el Nou Camp, pero está muy en contra de la eliminatoria, muy en contra, y aquí vemos como un día malo te puede definir un título. Veremos qué pasa en marzo, en la vuelta.